Hola, muy buenos días, tardes o noches, según sea el momento en el que estén viendo este video. Mi nombre es Bárbara Patete y soy estudiante del octavo trimestre de la carrera de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, donde como parte del pensum de estudio nos corresponde desarrollar la cátedra de obligaciones 4, en esta oportunidad de la mano del tutor influencer Jesús Jordán, quien como parte de la tercera actividad sumativa nos indicó que desarrolláramos un video expositivo en el cual tratáramos los aspectos relevantes relacionados con la inmigración ilegal como parte de las nuevas amenazas. En primer lugar, antes de desarrollar el contenido que nos corresponde, es importante tener en cuenta qué significa en términos generales, en líneas generales, lo que es la inmigración, ¿ok? En términos generales, la inmigración se refiere al movimiento de personas que se trasladan de un país a otro con el propósito de establecerse en el país de destino. Generalmente o particularmente la inmigración se ve motivada por diversos factores sociales, culturales, políticos e incluso económicos, entre los cuales se engloba la búsqueda de mejores oportunidades económicas, mejora en las condiciones de la calidad y el estilo de vida, también como consecuencia de quizás crisis humanitarias, crisis económicas, crisis políticas, crisis de salud. El éxodo ha llevado quizás a que las familias se separen. Por esto la inmigración también busca la reunificación familiar, la huida de conflictos o persecuciones, entre muchísimos otros elementos. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué se entiende por inmigración ilegal? Se supone que la inmigración, en términos generales, para poder ser llevada a cabo, para que un individuo pueda emigrar, debe cumplir con una serie de requisitos, actuaciones y procedimientos pertinentes en los cuales debe realizar este proceso migratorio de acuerdo con las leyes y regulaciones que exija el país de destino, lo cual evidentemente implica el cumplimiento de requisitos legales, la obtención de permisos que le permitan al individuo libremente poder residir y trabajar en el país de destino, ¿me entienden? Cumpliendo también con los documentos pertinentes que permiten la correcta identificación y reconocimiento de la persona. Sin embargo, cuando cuando la inmigración no es efectuada de acuerdo con estos requerimientos, procedimientos y actuaciones que son propiamente las pertinentes y adecuadas, surge el término o la conceptualización de la inmigración ilegal. En términos generales, la inmigración ilegal también abarca la movilización de individuos. Sin embargo, en esta oportunidad, la inmigración ilegal representa el incumplimiento de los requerimientos y exigencias de carácter legal. ¿Por qué? Porque se manifiesta el ingreso clandestino a través de las fronteras. ¿Qué más? La permanencia sin documentos legales o la realización de actividades laborales sin autorización, debido a que las personas inmigrantes salen o quizás se trasladan hacia otro país sin llevar la documentación pertinente, lo cual de forma significativa no podríamos decir lo que los tacha, pero sin embargo les brinda o les proporciona o quizás los determina bajo un carácter de ilegalidad o bajo un estatus de indocumentado que influencia significativamente, y no de manera positiva, sino influencia de manera negativa, verdaderamente negativa, lo que sería su estadía en el país. ¿Por qué? Porque contrario a mejorar su calidad de vida, la degenera progresivamente. ¿Por qué? Porque evidentemente al no tener los documentos pertinentes para poder estar en el país, no pueden tener acceso libremente a la educación, a los derechos, al trabajo, a los programas de salud. O sea, son muchos elementos que de verdad desencadenan los aspectos de la inmigración ilegal. Incluso como parte de la influencia dentro de las amenazas del nuevo orden mundial, es importante reconocer que esto es un papel bastante multifacético. ¿Por qué?
porque por un lado los países de origen se ven afectados al perder recursos humanos o quizás la calidad humana, la mano de obra, que podrían ser fundamentales o influir considerablemente en el desarrollo de su país, que evidentemente por las, ¿cómo decirlo?, por las pocas condiciones o la poca calidad de vida que les brinda, se ven obligados a enfrentarse a desafíos relacionados con la inmigración, poniendo en riesgo su seguridad, su estabilidad, incluso estos métodos de inmigración ilegal que generalmente suelen ser relacionados con el cruce de las fronteras, con el paso de ríos, con el paso de selvas, entre muchísimos otros elementos, perjudican considerablemente a la población. ¿Ok? Seguidamente tenemos lo que sería qué factores influyen en la inmigración ilegal. En términos generales, podríamos resumirlos en 4. Evidentemente siempre influye más, pero tendríamos lo que serían los aspectos económicos. ¿Por qué? Porque la persona que emigra siempre va buscando mejores oportunidades, mejores ofertas laborales, mejores salarios, que puedan influir en su calidad de vida. En el aspecto político influyen considerablemente los conflictos, las guerras, la inestabilidad política, la falta de libertades, la persecución, el abuso de derechos. Incluso la dictadura es un elemento muy particular dentro de los aspectos políticos que influyen en la inmigración ilegal. Los aspectos sociales, la búsqueda de la reubicación familiar, la vida de situaciones, la violencia, las pandillas, el crimen organizado, entre muchos otros elementos. Seguidamente, los aspectos geográficos también influyen considerablemente en la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque se consideran elementos como la proximidad geográfica, las fronteras, quizás las rutas de contrabando, las condiciones, entre otros elementos. Es importante destacar que Venezuela ha sufrido, o quizás no ha sufrido, sino que los venezolanos han sido en los últimos años los principales inmigrantes ilegales que se han quizás movilizado a través del mundo. El éxodo masivo venezolano y la inmigración ilegal, ¿de qué forma podría estar relacionada a esto? Para nadie es un secreto que Venezuela enfrenta una crisis. En los últimos años Venezuela ha enfrentado una crisis a nivel económico, a nivel alimentario, la escasez de medicina, los bajos salarios, la hiperinflación, la inseguridad, la criminalidad, la delincuencia, la falta de democracia, la falta de transparencia en los procesos electorales, entre muchísimos otros elementos que han ocasionado, o mejor dicho, han derivado en que aproximadamente 6.3 millones de venezolanos, incluso yo considero que pueden ser mucho más, que la cantidad puede ser aún más significativa, ¿ok? Sin embargo, las cifras, los datos, las estadísticas arrojan que esta es la cifra más aproximada, ¿ok? Países como Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, México, República Dominicana, incluso yo considero que muchísimos otros países, pero sin embargo estos que mencionamos han sido los que principalmente han recibido o han acogido dentro de su territorio a los hermanos venezolanos, brindándoles dentro de sus mayores posibilidades o dentro de los planes para inmigrantes o para la movilización de personas que ellos tienen, la mayor cantidad de recursos, ¿ok? Sin embargo, esto no erradica o no elimina totalmente la vulnerabilidad e irregularidad que los ciudadanos o ciudadanas deben enfrentar al llegar a un país sin tener la documentación, la identificación pertinente, lo cual evidentemente desencadena en la inseguridad y la estabilidad que tarde o temprano
los va, lo va a afectar. O sea, han sido millones de personas. O sea, Venezuela ha sido el país con una migración sin precedentes en toda la región porque se han visto en la necesidad, de verdad, se han visto en la necesidad de abandonar su país natal en busca de mejores oportunidades. Este, de verdad que la situación de los migrantes venezolanos han sido de verdad considerables, han influido notablemente en las situaciones de seguridad y estabilidad, no solamente en nuestro país, sino en los países extranjeros que nos reciben. Y además todo esto ha desencadenado una serie de impactos o una serie de consecuencias que han generado preocupación no solamente en cuanto a la seguridad fronteriza y no solo en estos elementos, sino que también se ha incrementado notablemente lo que es el tráfico ilegal de drogas, el tráfico ilegal de armas, incluso en cierto punto el tráfico de personas, ¿ok? Porque es importante reconocer cuáles son las consecuencias y el impacto de la inmigración ilegal. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos el impacto económico. Como hemos venido hablando a lo largo del video, de manera positiva los inmigrantes pueden contribuir al crecimiento económico del país receptor a través de su participación de la fuerza laboral, el emprendimiento y el pago de impuestos. Sin embargo, de manera negativa, muchas veces el país no cuenta con los planes de inmigración apropiados, o también ocurre que es un tema que ha venido resonando bastante en cuanto a la situación de Estados Unidos y los planes para inmigrantes, que es que se determina un cierto límite de fondos o una cierta cantidad de fondos para apoyar a estos individuos. Sin embargo, la inmigración es tan desmedida o tan acelerada que hace que el presupuesto nacional tenga que verse de cierto modo restringir o limitar aspectos ya del país para poder aumentar los programas de inmigración, ¿ok? La diversidad cultural de manera positiva influye en el enriquecimiento de la cultura, ¿ok? ¿Por qué? Porque la inmigración generalmente trae nuevas tradiciones, costumbres, idiomas, gastronomía, nuevas formas de ver la vida, dialectos, palabras, influye considerablemente. Sin embargo, la diversidad cultural generalmente también trae como consecuencia la xenofobia, el racismo, la discriminación, incluso todos estos elementos, más que todo en niños, niñas y adolescentes, puede desencadenar lo que sería el bullying, el acoso, lo cual de verdad es una situación bastante degenerativa hasta el punto de ocasionarte un daño psicológico de manera bastante significativa. En cuanto a la seguridad y la legalidad, tenemos que, como dijimos anteriormente, de manera negativa la seguridad y la legalidad de los países se ve afectada por situaciones que están relacionadas con actividades delictivas que involucran el tráfico de personas, el contrabando, mucho este tema relacionado con la inmigración en Estados Unidos, la inmigración ilegal evidentemente, el tema de los coyotes, personas que cobran una cantidad exagerada, desmedida, desproporcionada de dinero por el simple hecho de hacerte cruzar una selva, luego hacerte cruzar un río, no sé qué más, mantenerte escondido. Todo esto, a mi parecer, afecta considerablemente lo que serían los aspectos fundamentales relacionados con la seguridad y la legalidad. Los desafíos sociales, ¿por qué? Porque la inmigración plantea desafíos sociales relacionados a la competencia por empleo, la falta de recursos, los servicios públicos, así como la necesidad de integración y adaptación cultural. También, como parte de los desafíos sociales, particularmente considero que también, de manera complementaria, en cuanto a los desafíos sociales y quizás influenciado también por el impacto económico, también hay un elemento que es muy importante. Quizás en una, ¿cómo decirlo? Al tú ser inmigrante y aún más ilegal, indocumentado, te van a tachar de como
quizás digámoslo, no todo el mundo, pero sí algunas personas te van a tachar como de no querido, no recibido, lo cual evidentemente significa o se reconoce como un desafío, o sea, grandemente, o sea, un desafío significativo que puede afectar a la persona porque es un desafío. ¿Por qué? Porque tú estás llegando a un país nuevo donde no conoces a nadie, tienes que integrarte, adaptarte a las culturas, al idioma, a las creencias, a las palabras, a las formas, a las maneras de ver la vida, de llevar la vida. O sea, son muchísimos elementos que evidentemente son influenciados y no siempre de manera positiva. El impacto demográfico, como dijimos, la estructura demográfica de un país contribuye al crecimiento de la población y al equilibrio demográfico. Sin embargo, el incremento desmedido puede conllevar o representar que quizás si tenemos un espacio pequeño, el cual ya está quizás ocupado o cargado con los habitantes ya de este espacio, llegan inmigrantes desproporcionadamente, desmedidamente, lo cual ocasiona quizás una sobrepoblación o quizás en cierto punto, si es un incremento exagerado, desmedido totalmente, podría ocasionar la falta del equilibrio o la pérdida del equilibrio demográfico. ¿Ok? Sin más que agregar, espero que esta exposición haya sido de su agrado. Estoy atenta a comentarios que puedan dejar para cualquier duda o pregunta que necesiten aclarar. Espero que tengan un muy buen día. Gracias por su atención.